Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriela Solano Ferrer. Soy estudiante del grupo de Ingeniería Económica 5B y la noche de hoy estaré hablando acerca de los tipos de intereses y dos ejemplos que los ilustrarán. Partiremos hablando acerca de los intereses. Los intereses se dividen en dos tipos fundamentales y muy opuestos. Por un lado tenemos el interés simple, que es un interés que tiene un crecimiento constante. Cuando hablamos de un interés que tiene un crecimiento constante, estamos diciendo que siempre va a crecer en la misma proporción. Y esto se debe a que el interés simple siempre se calculará independientemente del mes en el que nos encontremos, siempre se calculará sobre el valor inicial de la deuda, la inversión o el préstamo. Es por esto que este tipo de interés casi no se ve en las vías crediticias o bancarias o financieras. Estas entidades no tienden a usarlo, sino que es algo mucho más coloquial o casual. Y por otro lado, muy opuesto, encontraremos el interés compuesto. El interés compuesto ya es el tipo de interés que usan las entidades bancarias y financieras porque este tiene un crecimiento a un nivel exponencial. Esto quiere decir que entre más tiempo pase, mayor va a ser la cantidad de ganancia que pueda generarse a través de los intereses. Y es precisamente por eso que estas entidades tienden a usarlo. Esto se debe a que el interés se va calculando de una manera acumulada. ¿Qué quiere decir? Que parto con un dinero en un mes 0, en el mes 1 se va a aumentar el interés sobre el valor del mes 0, pero para el mes 2 ya no lo contaré como lo haría en el interés simple sobre el mes 0, sino que ese valor del interés aumentará sobre el valor que tuve en el mes 1. Y así se va a ir haciendo consecutivamente hasta llegar al mes determinado. Este tipo de interés es usado por estas entidades, como lo mencionaba hace un momento, porque tiene un interés exponencial y esto lo que hace es aumentar la ganancia que se le pueda sacar a este tipo, por ejemplo, de préstamos. Y esto es un negocio precisamente porque como el dinero que prestan los bancos, las personas tienden a sacarlo a ciertos periodos de tiempo. A través de estos periodos de tiempo, las empresas lo que hacen es asegurar la rentabilidad de los préstamos mientras los ponen a trabajar prestándoselo a las personas, puesto que a través de los intereses se está generando una ganancia sobre el dinero prestado. Una vez aclarados estos anteriores conceptos, pasamos a hablar de lo que es el diagrama de flujo de caja. El diagrama de flujo de caja, básicamente, como su nombre lo indica, es un diagrama que lo que hace es registrar los ingresos y los egresos dentro de un periodo determinado de tiempo. Entonces es una herramienta que finalmente nos va a ayudar primero a ilustrar situaciones y segundo a comprender y a explicar de mejor manera los movimientos de un caso o una situación específica dentro de un periodo de tiempo determinado. A continuación empezaré a presentar los ejercicios desde la grabación de pantalla. Entonces empezaremos analizando el ejercicio número 14, que fue el primer ejercicio asignado al libro. Este ejercicio nos dice que se nos depositan $15,000 en un banco que nos paga un interés anual del 24% con una capitalización mensual. El primer retiro se realiza hasta el final del mes 25 y a partir del mes 25 los retiros son iguales de $854.50 al mes. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el mes donde el depósito se agota? Es decir, donde se acaba el dinero y quedamos en ceros. El libro nos dice que la respuesta a esta pregunta es 66, pero lo que queremos es verificar y hacer el proceso para llegar y comprobar este resultado. Así que partiremos hablando de que cuando nosotros hablamos de los intereses ya tenemos una variable entre muchas otras identificada, que es la variable n. Cuando hablamos de n estamos hablando de los periodos de tiempo. En esta ocasión, n, que viene siendo nuestra variable a encontrar, porque nos está hablando de que cuál es el mes en el que se nos agota el dinero, o sea, el tiempo, el periodo de tiempo en el que se agota, estamos hablando de que n, que es a quien queremos encontrar, pues es el mes en el que el dinero se acaba o llegamos al ceros. Como estamos hablando de que esta variable n está ubicada en meses, y sabemos que la capitalización del dinero se nos hace anual al 24%, pero que también es una capitalización mensual, lo que vamos a coger es el 24% de la capitalización anual, del interés anual del 24%, lo que vamos a hacer es dividirlo en los 12 meses del año para saber cuál es la capitalización mensual que este tendría. Entonces 24 dividido en 12 nos daría que el 2% de los intereses son capitalizados cada mes.
o que sería lo mismo que sumar el 0,02% como la capitalización mensual, porque al final del año esta nos daría el 24% de intereses anuales que se plantean en el ejercicio. Ahora, lo segundo que yo realicé aquí fue hacer una especie de diagrama de flujo de caja, pero les hice varias modificaciones con el fin de que se entendiera más qué era el ejercicio que se nos estaba planteando. Así que lo que podemos nosotros ver acá, observar acá, es que tenemos, primero todo lo vamos a manejar en meses. Segundo, partimos desde un mes cero, que es cuando entra el dinero, es decir, cuando entran estos $15,000. Al primer mes, lo primero que entrará a esta cuenta, como lo indica la flechita, lo primero que va a entrar es el más 0,02%, que equivaldría al 2% a sumarle el 2% correspondiente de los 15,000. ¿Sí? Pero, ¿qué va a suceder? Que esa suma, esos $15,000 más el 2% de este dinero me va a dar otro resultado, ¿sí? Que es el que se nos ubica aquí con el signo pesos abajo del mes 1. Este resultado será la base para hacer luego la sumatoria del mes 2. Todas estas comillitas que se encuentran en la parte de arriba de las líneas indican que pues básicamente es este más 0,02%, más 0,02%, más 0,2% y así sucesivamente. Entonces, básicamente el dinero que me resulta después de yo realizar la sumatoria del valor inicial más su respectivo 2%, ese resultado será la base para luego hacer el cálculo del mes 2. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos hablando de un interés compuesto, es decir, un interés que va subiendo exponencialmente, que va creciendo exponencialmente y cuyo interés se calcula sobre un valor acumulado. Es decir, el 2% no va a ser calculado siempre sobre este 15,000 que entró inicialmente, sino por el valor calculado inmediatamente en el periodo de tiempo anterior, en este caso el mes 1. Luego lo que haremos será lo mismo, estas comillitas nos indican el más 0,02%, entonces se obtiene este resultado más el 0,02%. Y este resultado nos dará cuánto tenemos para el mes 2. Ese resultado del mes 2 será la base para hacer el mes 3. Luego repetiremos el mismo proceso con el mes 3 y el resultado del mes 3 será la base del mes 4. Haremos lo mismo con el mes 4, el proceso será nos dará un resultado y el resultado será la base del mes 5. Y así será sucesivamente, se irá acumulando y el interés siempre se calculará sobre el valor acumulado inmediatamente del periodo de tiempo anterior. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros lleguemos aquí al mes 24, va a ser el último mes donde lo único que entrará a la cuenta o que se moverá en esta cuenta va a ser la suma de esta comillita que está aquí arriba, es decir, la suma del más 0,02%. ¿Por qué sucede esto? Porque el ejercicio nos indica que a partir del mes 25, como lo muestra aquí, a partir del mes 25 se empezarán a hacer retiros iguales a 854,50 centavos mensuales. Entonces, aquí como se ve en la gráfica, en el mes 24 fue el último mes que terminó normalmente con la secuencia que veníamos desde el mes 0, ¿sí? Luego, el resultado de ese procedimiento del mes 24 será la base para el mes 25, como era normal. Al mes 25 le sumaremos, cogeremos el resultado del mes 24, le sacaremos el 2%, se lo sumaremos y no acaba el procedimiento ahí, sino que como lo indica esta flechita de abajo que sale del signo pesos, al resultado que nosotros vamos a obtener en ese mes, lo que haremos será restarle por primera vez los 854,5 centavos que nos indica el ejercicio. Y este proceso que acaba de suceder con el mes 25 se irá repitiendo en el mes 26, en el mes 27, en el mes 28 y así sucesivamente hasta llegar en el mes N, donde el dinero finalmente se nos agote y sea insuficiente. ¿Qué sucede? La dinámica que se va a manejar en este caso es igual a la que se manejó desde el mes 0 hasta el mes 24. Pero ¿qué sucede en el mes 25?
que la operación no termina en la suma del 0,02%, sino que aparte de eso, después de realizar ese procedimiento, se debe realizar la resta del valor indicado en el ejercicio. Y esto luego será consecutivamente igual hasta llegar al mes donde se acaba el dinero. Este valor seguirá siendo acumulado, los intereses seguirán siendo calculados sobre el valor obtenido inmediatamente en el periodo de tiempo anterior, como se mencionaba y como se hacía en los primeros meses. Este proceso será igual nuevamente, como lo mencionaba antes, hasta que lleguemos al mes cero. Al momento en el que nuestra cuenta quede en cero, y será el mes N, que es lo que pretendemos encontrar. ¿Qué sucede? Que para nosotros calcular cuánto dinero o cuál es la cantidad, hasta qué cantidad llegó del mes 0 hasta el mes 24, vamos a usar una fórmula para hallar el valor futuro. ¿Por qué haremos esto? Porque como nosotros finalmente queremos saber cuánto tenemos para saber cuánto tiempo demoraremos en gastárnoslo, retirando cada mes desde el 25 en adelante los $854,5, entonces usaremos la fórmula de valor final o valor futuro es igual a P por 1 más el 0,02%, que en este caso será nuestro interés, elevado a la n, o sea, a la 25. ¿Por qué pasa esto? Esta fórmula solo se puede usar de esta manera cuando el valor que yo quiero calcular, en lo único que se está incrementando es en intereses. Como nos damos cuenta, del mes 0 al mes 24, lo único que iba entrando de más a la cuenta era la capitalización que nos daba el banco, ¿sí? Entonces lo que haremos es que es por esto que se puede calcular el valor usando esta fórmula, porque si entrara más dinero tendríamos que hacer, si la persona siguiera depositando dinero cada mes, aparte de lo que entraría de intereses, entonces ya tendríamos que usar otro tipo de fórmula. Como en este caso no se hace, sino que del mes 0 al mes 24 lo único que está entrando es el valor del interés, entonces usamos la fórmula que mencionaba anteriormente. Nos quedaría que el valor futuro es igual a 15.000, que fue el valor inicial, por el 1 más el 0,02, que equivale al 2% de los intereses, elevado a la 25, que es nuestro periodo de tiempo futuro en este caso. ¿Por qué el mes 25? Porque es hasta el mes donde entró este dinero, sin haberle pues hecho la resta de los respectivos $854,5. Esto nos da un resultado de 24.609. Estos 24.609 fue el valor que se acumuló en la cuenta antes del primer retiro. Si nos venimos a esta gráfica, estaríamos diciendo que este 24,609 es este valor que se encuentra acá. Aquí en el cursor estoy sobre el signo pesos. En este signo pesos se encontraban los 24.609, que fueron los intereses acumulados hasta el mes 25. ¿Qué pasa? Que después a estos 24.609 que tengo aquí sobre este signo pesos, le voy a restar los $854,5 que me plantea el ejercicio, y ahí empieza a hacerse otra cadena de procedimientos donde ya estoy restando o estoy sacando dinero de la cuenta. Bueno, hasta el mes 25, antes de esta resta, teníamos que eran 24.609 el acumulado. ¿Qué pasa? Bueno, aquí lo que hice fue mostrar cómo va a cambiar el procedimiento desde el mes 25 en adelante. Sabemos que 24.609 fue lo que acumulamos hasta el mes 25 sin la resta, entonces aquí lo que hacemos es restar los $854,5, lo que nos da un resultado de $23.754. Estos $23.754 es el resultado final del mes 25. ¿Por qué final? Porque habíamos tenido el resultado parcial
que fue hasta el momento donde solo le sumamos los intereses, pero hay que recordar que nuevamente en ese mes se nos restó una cantidad de dinero y es lo que encontramos acá. Porque es importante tener esto en cuenta, porque nosotros para el cálculo de los intereses en el mes 26 tendremos en cuenta no el valor antes de la resta, sino el que está después de haberle restado el dinero. Entonces, no lo calcularemos sobre el 24.609, sino sobre los 23.754. Entonces, sobre este valor que equivale al final del mes 25, se calculará nuevamente. Se le sumarán los 0,02, que equivale al 2%, y posteriormente a ese resultado parcial se le restará una vez más $854,5. Ese resultado será el valor que usaré para luego determinar los intereses en el 27, se le restará lo que nos indica el ejercicio y luego ese valor lo usaremos para el mes 28 y así será una y otra vez hasta que se nos agote el dinero. ¿Qué va a suceder? Que como ustedes vieron, los periodos de tiempo de los que estamos hablando son periodos de tiempo bastante largos. Entonces, lo que vamos a hacer es organizarlos en una fórmula en Excel. Bueno, aquí básicamente está lo que les mencionaba. En el mes 25 usamos para el mes 25 usamos el valor final del mes, para el mes 26 usamos el valor final del mes 25 multiplicado por el 0,02% que son los intereses, más otra vez el 23,754 que viene siendo nuevamente el valor del mes 25 final. Y nos da los 24.229 antes del retiro. Estos 24.229 vendrían siendo el valor que se está ubicando en esta posición, aquí, justo antes de la resta. Luego, le hago su respectiva resta del dinero que nos indica el ejercicio y nos da el valor final del mes 26. Y este será la base para el mes 27, será lo mismo con el mes 27 y será la base para el mes 28, así. Como les mencionaba, es un proceso muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es resumirlo a través de fórmulas en Excel. Estas fórmulas, como ustedes lo veían en el ejercicio y en esta gráfica que se planteó en la parte de aquí, hay un antes y un después en el proceso de la acumulación de dinero en la cuenta. Y es el momento en donde se parte un antes y un después, es el mes 25, ¿no? Porque desde el mes 0 al mes 25 venía acumulando solo intereses y a partir del mes 25 no solo acumulo intereses, sino que también saco dinero de mi cuenta. Y pues básicamente es por esto que nosotros para hacer las fórmulas en Excel vamos a tener en cuenta esos dos periodos de tiempo. En el primer periodo de tiempo, que vendría siendo del mes 0 al mes 25, vamos a usar la fórmula que aparece aquí escrita. Lo que se mencionaba en un inicio, el valor inicial por el 0,02% más el mismo valor inicial. ¿Qué sucede? Que en Excel yo lo tengo que escribir de esta manera porque como no uso la misma fórmula que cuando lo hago de una manera escrita, no pongo un exponente, no le sumo más uno, básicamente no es que esté cambiando el proceso, simplemente estoy reescribiendo la manera de operar, pero realmente es lo mismo. En esta multiplicación, que vamos a imaginar que la tenemos dentro de un paréntesis, como se muestra aquí abajo, esto fue una captura que le tomé a una de las celdas, tenemos el valor de la celda multiplicado por el 0,02 y aquí encontramos únicamente el 2% del valor del que estoy hablando. Entonces, como yo no solo voy a tener el 2%, sino el 2% más el valor, entonces tengo que sumárselo posteriormente. Y así lo haremos mes 1, mes 2, mes 3. Luego lo que haremos es con el cursor arrastrar la fórmula y de esta manera llegaremos hasta el mes 24, que es el último que yo tengo, donde entra el dinero normal solo por medio de intereses y la cuenta no se mueve más. Luego tenemos nuestra fórmula número 2. Nuestra fórmula número 2 es donde ya empezamos a restar dinero. Entonces básicamente aquí están organizadas 3 columnas. La columna donde pues indica el número del mes. La segunda columna donde se hace la operación de
el sacar el 2% de los valores, y la tercera columna donde ya tengo el valor después de la resta. Aquí en el BES 25 lo que hice fue ampliarla y tomarle un pantallazo desde Excel para que ustedes vean cómo se mira la segunda columna. Como les mencioné anteriormente, es igual de cómo se hacía en el proceso anterior. El valor multiplicado por el 2% más nuevamente el valor para pues que se aplique realmente la condición. Y posteriormente este valor lo que hago es, como se observa en este recuadro aquí abajo, tomo el valor de esta celda y le resto los $854,5 que me indica el ejercicio, y esto nos da pues lo que aparece aquí arriba. Esto lo vemos ejemplificado solo con la celda número 25, pero básicamente este proceso se va a repetir y lo vamos a arrastrar una vez más el cursor hasta llegar a un mes donde nosotros veamos que los números se acaban, es decir, hasta donde vemos que tenemos números negativos porque por fin llegamos al cero. Este proceso lo arrastramos en efecto hasta el 66. En el mes número 66 vemos que tenemos $854,33 ya hecha ya con la sumatoria del interés del 2% mensual hecha, ¿no? Cuando vamos a realizar la resta de los $854,5 que restábamos con normalidad cada mes, nos damos cuenta que ya tenemos un recuadro en rojo porque nos quedamos sin fondos. Y es así como comprobamos que, en efecto, como nos decía el ejercicio en un inicio, en el mes 66 el dinero se agota por completo. Es decir, que el dinero se acaba después de haber retirado los $854,5 por 42 meses seguidos. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, que es el ejercicio 15. El ejercicio 15 nos dice que hay un padre de familia que ha pensado en ahorrar $80 al mes durante cierto periodo de la vida de su hijo. Entonces, esto lo ha pensado hacer en un banco que le pagaría un 12% de un interés anual que se capitaliza también mensualmente. Los ahorros se harían hasta que el hijo cumpliera los 17 años y un año después, cuando el joven tenga 18, empezaría su educación universitaria, para lo que el padre ha calculado que cuando el joven tenga 18, su educación costará $4.500. Luego, cuando tenga 19, costará $5.000, cuando tenga 20, $5.500, cuando tenga 21, $6.000 y cuando tenga 22, costará $6.500. La pregunta nuevamente vuelve a ser un periodo de tiempo, y es que nos dicen la edad que debe tener el hijo para que el padre empiece a ahorrar los $800 al mes desde ese momento y hasta que cumpla 17 años para que pueda disponer de las cantidades mencionadas en esas fechas. Una vez más, el libro nos da que la respuesta son 6,9 meses. Así que lo plantearemos de una manera muy simple, nuevamente como en una especie de diagrama de flujo de caja. Lo que vemos acá es que aquí partimos del mes 0 con los $80 que arranca la cuenta, y queremos llegar al mes N, que sería el mes en el que el ahorro se acaba. Es decir, el mes en el que el padre completa el dinero que quiere completar. ¿Cuánto quiere completar el padre? $27.500. ¿Yo cómo sé que él quiere completar $27.500? Porque básicamente lo que hice fue sumar lo que él tiene presupuestado para cada año. Para los 18 tanto, 19 tanto, 20 tanto, y al hacer la suma de todo eso nos da que $27.500 es el total que el padre espera tener en ahorros y el total de lo que estima que le van a costar estos estudios. Listo, una vez identificado esto, nos vamos a esta nueva gráfica y diagrama de flujo de caja, una vez más con muchos cambios con el fin de que se entienda mejor. Lo que nosotros vemos acá es que partimos desde un mes 1, en este caso ya no vamos a empezar desde un mes 0, sino de 1 vamos a empezar con el mes 1, donde entran los 80 y donde de una se están sumando el 0,01%. ¿De dónde saqué yo ese 0,1%? De la capitalización mensual que nos da el ejercicio. El ejercicio nos habla de una capitalización mensual, pero no nos dice cuál es. Entonces lo que hacemos es coger la capitalización anual
y la vamos a dividir en los 12 meses. Como la capitalización anual es del 12 y lo dividimos en 12, pues nos daría que cada mes se estaría capitalizando un 1%. Es por eso que la suma que el valor que yo le sumo en la parte de arriba es el 0,01. ¿Qué pasa? A diferencia del ejercicio anterior, yo no puedo usar una fórmula que me resuma y me acumule los valores de los intereses acumulados dentro de un periodo de tiempo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque cada mes el padre está ingresando otros 80.000. El padre cada mes está abonando 80, abonando 80, abonando 80. Y una vez más, como estamos hablando de un interés compuesto, este valor se suma y el resultado de esta suma será la base para hacer el cálculo del siguiente mes. Entonces, ¿qué sucede? En el mes 1 ingresan 80, se le suman su 1%, ese resultado será la base del mes 2, que luego entonces se tomará el mes 2, se le suma el 1% y el resultado será la base del mes 3. Pero ¿qué es importante que nos demos cuenta en los números? Que es la suma de los 80 más el 1% más otros 80 y luego sobre ese resultado se calcula el 1%. 1% de ese resultado más otros 80 y eso me sirve para el mes siguiente calcularle el 1%. Vuelven y entran otros 80 que le sumo a la ecuación y ese resultado luego le saco el 1% para el siguiente mes. Y así lo haremos consecutivamente hasta que llegue a los 17 años. ¿Por qué hablamos de los 17 años? ¿Qué queremos nosotros encontrar en un inicio? El tiempo en que el padre se va a demorar en terminar este ahorro. ¿Qué sucede? No sabemos en qué edad debe empezar a ahorrar, que es la segunda pregunta que él tiene. Pero para responderla, primero pues tenemos que saber cuánto tiempo se demorará. ¿Por qué tenemos aquí en la mitad 17 meses y 17 años? Porque sabemos que el padre lo que pretende es terminar el ahorro cuando su hijo tenga 17, aunque no sabemos a qué edad debe empezarlo. ¿Y qué sucede? Que a partir de los 18 años, que es el número aquí que sigue, a la continuación, a partir de los 18 años hasta los 22 se realizará el gasto progresivo del dinero que él ha destinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, aunque aquí estamos hablando de meses y aquí estamos hablando de años, realmente estamos hablando de la misma cantidad de dinero. Aquí sabemos cuál es y aquí también. ¿Qué queremos saber de este lado izquierdo? Nosotros lo que queremos es ver cuántos meses tardaremos en lograr este valor. ¿Cómo sabemos que es este valor? Porque pues de alguna manera va a equivaler a lo mismo lo que gaste de hoy a 10 años que lo que tenga que ahorrar de hoy a 10 años. En teoría. Entonces tendremos que más 27.500 porque es lo que yo estoy ahorrando, es decir, lo que me está entrando en la cuenta. Que cada mes, que además de los intereses, cada mes le estoy agregando $80. Y aquí tenemos menos 27.500 porque básicamente es el dinero que finalmente habré sacado. Entonces, como lo saco, lo indiqué como negativo, solo como para que se entendiera un poquito mejor. Pero finalmente estos valores deben ser equivalentes. ¿Qué pasa? Antes hablábamos de un valor futuro y ahora lo que queremos es coger este valor futuro que tenemos, que son los 27.500 que el padre espera ahorrar, y convertirlos en un valor presente. ¿Para qué necesito esto? Pues para saber a hoy cuánto dinero tendré que ahorrar para que en 10 años se mire como los 27.500 que el padre menciona y espera, y con los que espera contar. Entonces usaremos la fórmula del valor presente, que es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. El valor futuro son los 27.500 de los que hablábamos y ese i que corresponde a la inflación la calcularemos investigando. Pues básicamente esto se hizo como una estrategia en donde lo que hicimos fue buscar en el año más o menos en el que el libro fue fabricado cuál era la inflación del país donde el libro se originó, es decir, Estados Unidos. Encontramos que la inflación en promedio, tomamos el valor del 2% como inflación en Estados Unidos. Entonces esta fórmula lo que haría sería que fuera el valor futuro sobre el 1 más el 0,02%, que sería pues el 0,02, que sería el 2% de la inflación, elevado a la n.
¿Qué sucede? El valor futuro yo no lo voy a usar de una vez como los 27.500, ¿sí? Porque yo no llego y saco 27.500 de una vez en un solo momento. Como lo que voy sacando yo va haciendo progresivamente hasta que saque completo los 27.500, lo que haré será identificar cada año de estos como un tiempo diferente. Es decir, mi primer periodo de tiempo será cuando yo saque los 4.500. Nos devolveremos a la gráfica, entonces, este es mi primer periodo, mi segundo, mi tercero, mi cuarto y mi quinto. Y lo que haremos será la sumatoria de estos valores presentes. Es decir, tendríamos 4.000, reemplazaremos en la fórmula 4.500 sobre 1 más el 0,02 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque la n es el periodo de tiempo y 4.500 corresponde al primer periodo. Luego lo que haremos es hacer lo mismo, pero en vez de 4.500 serán con 5.000 y con n, que sería 2, porque es el segundo periodo. Luego lo que debemos reemplazar el resto de la fórmula en los 5 periodos de tiempo que tenemos, y esto nos dará un resultado que al presente los 27.500 al día de hoy o el día en el que el padre se está haciendo el cuestionamiento equivaldrían a $25.830. Aunque parecen valores diferentes, realmente nos estamos refiriendo a lo mismo, porque aquí en el futuro estamos hablando de una cifra más grande, pero en el presente estamos hablando de otra. Y aunque en efecto pues parecen diferentes, realmente equivalen a lo mismo, porque a medida que pasa el tiempo, el dinero se está devaluando, por lo que no será lo mismo tener 27.500 hoy que tenerlos en un futuro. Entonces veremos estas cifras como si fueran lo mismo. Sin embargo, como lo mencionábamos en un inicio, no tenemos claro cuánto tiempo nos tomará llegar hasta el mes donde completemos el ahorro. Y viendo nomás aquí cómo iban incrementando las cantidades, vemos que este crecimiento será muy lento. Entonces lo que haremos será nuevamente usar Excel. La fórmula en la que usaremos en Excel será lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que aquí cambiará la constante que teníamos. Vamos a tener pues nuestra casilla o nuestra celda. Como les decía, esto es un interés acumulado, entonces tengo que usar el último el valor final calculado en el mes anterior como base para hacer el siguiente. Aquí tome una celda cualquiera, eso está multiplicado por el 0,01, que equivale al 1% de capitalización mensual, más la misma celda anterior, porque hasta este momento, en este primer paréntesis, completo lo que es el valor que tenía más el interés. Y luego le sumo los 80, que es lo que el padre le va a estar metiendo mes a mes. Y posteriormente ese resultado será pues la celda I4. Y lo que hice aquí fue nuevamente coger esa celda, multiplicarla por el 0,01, luego más la misma celda para completar el valor más el interés y sumar los mismos 80. Y lo que haré será nuevamente arrastrar este cursor. En este caso no se me va a dividir en dos, porque realmente yo estoy hablando aquí de un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Siempre va a entrar la misma cantidad de dinero, siempre los intereses van a ser iguales. Entonces, pues a través de esta fórmula, lo que hice fue arrastrar de 0 a 15, 16, el 31, 32, el 47, y de esta manera yo iba viendo cómo aumentaba el valor a través de los meses, teniendo en cuenta que pues estos números de la primera columna corresponden pues al número del mes en el que vamos. Esto lo hicimos y arrastramos el cursor muchísimo hasta que llegamos a esta línea. Cuando nosotros llegamos al mes 144, vemos el valor 25.860. ¿Qué sucede? Que nosotros queríamos encontrar el valor presente en este cuadro que hicimos en Excel. Nuestro valor presente era 25.830 y lo que encontramos aquí en el mes 144 fue 1.860. Entonces supera nada más por 30 milésimas, pero realmente podríamos decir que en este mes se completa el valor presente, que equivaldría a lo mismo que el futuro. Entonces, ¿cuántos meses me demoraría yo en ahorrar la cantidad que el padre, o se demoraría el padre en ahorrar la cantidad que él espera? 144 meses. Entonces, como lo vemos acá, en el mes 144 tendríamos los 1.860 al presente.
En el presente son 25.830 y en el futuro 27.500, pero realmente estos valores son equivalentes. Se ven diferentes porque el precio se devalúa a través del tiempo, pero realmente es lo mismo. Luego tenemos aquí el valor presente que nos dio con la fórmula fue 25.830, como se los decía, y el valor que nos dio con Excel fueron 25.860. Entonces son valores realmente muy cercanos y podríamos dar ya pues por encontrado el valor. Lo siguiente que haremos será coger los 144.000, son los 144 meses que encontramos que se demoraría el padre en ahorrar y lo dividiríamos en 12 años. Y ese resultado será 12. ¿Por qué lo vamos a dividir en 12 años? Porque ya teníamos aquí lo que haríamos sería 144 meses, dividirlo en 12 meses, hubo un error aquí técnico, 144 meses dividido en 12 meses y eso nos daría como un resultado 12 años, es decir, estos 144 meses, si los hablamos no como meses sino como años, equivaldrían a 12 años. ¿Qué haremos? Como el padre espera empezar a gastar este dinero cuando el hijo tenga 18 años, tomaremos 18 años, a 18 años le restaremos 12, que es los 12 años es el tiempo en que el padre se va a demorar en lograr el ahorro, y esto nos daría un igual a 6 años. Entonces podríamos decir que si el padre empieza a ahorrar cuando su hijo tiene 6 años y se tardará 12 años en lograr el ahorro, finalmente el tiempo sería preciso para que a los 18 empiece la universidad ya con el ahorro terminado. ¿Qué sucede? El resultado que nos dio el libro fue que el padre se demoraría 6,9 meses. Entonces lo que hice fue, como para hallar el valor presente, yo usé la inflación, entonces usé la misma ecuación, pero varié el nivel de inflación. En este caso, lo que hice fue, con otros porcentajes de inflación, si yo uso el 5% de inflación, me daría que el valor presente equivale a $23.601. Y ese valor lo encuentro en mi casilla 138. Me devuelvo por aquí y encuentro en mi casilla 138 en mi tabla, que es cuando logro tener los 23.897, que de una manera teórica no es 23.877, sino 23.601, pero pues lo damos por igual. Y lo dividimos en 12 meses y eso nos da que el padre, si estamos hablando de una inflación del 5%, el padre se demoraría 11,5 años en ahorrar. Es decir, debería empezar a ahorrar cuando su hijo tenga 6,5 años, 6 años y medio. Y luego decimos que si hacemos la fórmula con una inflación del 6,5%, vemos que el valor presente que tendría esos 27.500 equivaldrían en un valor presente a 22.594. Y este resultado lo encuentro en la casilla 134, es decir, en el 134 logro los 22.594, que sería el valor del ahorro si estuviera calculándolo con un interés del 6,5%. Tomo ese resultado, lo divido en 12 meses y eso me da 11,16 años. Tomo los 18 años, que es cuando el hijo va a empezar a gastar el ahorro, le resto los 11,16 años y eso me da 6,84 años, 6,8 años. Y esto lo que me quiere decir básicamente es que el hijo debe tener 6,8 años en el momento en que su padre debe empezar a ahorrar para que al cumplir los 18 el ahorro esté completo. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Esto es ya extra, lo que hice fue para acercarme más al resultado del libro y en efecto aquí tengo 6,8 años y en el libro nos mencionaba que yo encontré que el padre debe empezar el ahorro cuando usa una inflación del 6,5%, el padre debe empezar un ahorro de cuando su hijo tenga 6,8 años. Y en el libro lo que nos dice es que el padre debe empezarlo cuando
el niño tenga 6,9 años. Entonces realmente el resultado por el medio del cual más me acercaré a la respuesta del libro será si uso una inflación de el 6,5. Eso fue toda la explicación acerca de los intereses y los ejercicios asignados. Muchas gracias. Que tenga buena noche.